Y Padre, esta noche te damos gloria, mi Dios. Te honramos, mi Dios, y te bendecimos y te decimos, te amamos con todo nuestro corazón. Y Padre mío, te pedimos, mi Dios, la unción y el poder de tu Espíritu, tu presencia en este lugar, Señor. Que esta noche, mientras estudiamos tu palabra, oh mi Dios, remuevas de nosotros toda distracción. Quites, mi Dios, de nuestra mente toda preocupación. No permitas, Padre Celestial, que el diablo nos robe, mi Dios, el gozo, Señor, de escucharte hablar a nuestras vidas a través de la enseñanza de tu palabra. Oh Padre, gracias. Glorifícate, Señor, y háblanos de una manera especial. Te lo pido hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? No se les olvide que la siguiente semana es día ¿de qué? De votación. Hay que ir a votar. ¿Okay? Es muy importante ir a votar, ¿no? Porque si no hacemos nosotros nuestra parte, entonces en definitiva, ¿qué es lo que va a pasar? En definitiva, lo que va a pasar es que si no tenemos un representante que se alinee con nuestra moral, con nuestra cultura, con nuestra convicción y todo lo demás, o sea, de una forma bíblica, entonces no le podemos echar la culpa a nadie sino a nosotros mismos, ¿no es verdad? Así es de que Pastor Michael retó a la iglesia anoche de que el día miércoles él iba a llegar acá con su sticker de que había votado. Y yo también, Dios mediante, el jueves, si Dios me lo permite, voy a llegar con mi sticker de que fui a votar. Y me gustaría ver a ustedes que también pueden votar, que traigan su sticker para entonces decir, hey, good job. Ok, así es de que les insto a que por favor si pueden hacerlo, lo hagan, es muy importante. También quiero recordarles acerca de nuestra conferencia familiar. Vamos a no la vamos a tener aquí en Calvary Chapel Into the Light, la vamos a tener en Calvary Chapel North Long Beach, ¿ok? Es donde la vamos a estar llevando a cabo. Es para todos. Es para mamá, para papá, para hermano, para tío, para tía, para todos en general. Queremos esta vez, no solamente, el año pasado la hicimos para parejas, fue una gran bendición. Pero después, los que no pudieron venir, se quejaron de que no pudieron venir. Dijimos, ok, perfecto, para el siguiente año la vamos a hacer para todos, para todos. Así es de que como oradores vamos a tener Dios mediante, el pastor Fernando y Diana, su esposa Diana, vamos a tener a Juan Carlos y también a Graciela, su esposa, y vamos a tener sesiones de preguntas y respuestas. Va a ser un tiempo de verdad maravilloso. Así es de que no hagan planes para noviembre 23, no hagan planes, separen el día para ese día, ir juntos todos y tener un tiempo fabuloso en el Señor. Amén. Noviembre 23, sábado, es un sábado. Noviembre 23, sábado, noviembre 23, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. El costo es $25 por persona, incluye el desayuno continental y un burrito con chips de lunch. Así es de que no se pueden quejar. Nadie vuela más barato, ¿no? Va a estar bueno. Va a estar bueno. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, hoy estamos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, de los versículos 1 al 26. El tema de hoy es inducidos a hacer lo malo, inducidos a hacer lo malo. Y déjenme les cuento lo que me pasó a mí después de terminar el mensaje. Increíble cómo el Espíritu de Dios trabaja. Ya que lo había terminado y entonces esa noche terminé y cerré la computadora y nos fuimos a dormir esa noche. Y por la noche, hermanos, tuve un sueño que fui inducido a hacer lo malo. En mi sueño, ¿no? En mi sueño. ¿Qué pasó? Bueno, en mi sueño apareció mi papá y apareció uno de mis hermanos en el sueño. Mi papá, él amansaba caballos, o sea, domaba caballos salvajes y los hacía
a la rienda y los preparaba para la charrería, ¿no? Y comúnmente los dueños de los caballos venían, le traían el caballo y le traían la pastura, o sea, la comida para el caballo. O sea, la comida era para que los caballos comieran, ¿no? Mientras el caballo estaba en casa con nosotros. Pero mi papá era bien truco, ¿no? Era bien tracalero, le llamamos nosotros allá en México. Apenas agarraba una gavilla de maíz, lo que fuese, iba y la vendía, ¿no? Entonces la vendía y compraba otra cosa ahí. Y así o sea, mientras lo que entraba de acá lo usaba para ponerle acá y así lo hacía, ¿no? Llegó un día en mi sueño, ¿no? Que llegaron los dueños de los caballos. ¿Y por qué? ¿Dónde está la comida del caballo? Oh, no, es que la movimos de otro lugar y nos agarra a mí, a mi hermano y nos lleva. Y nos llevó a un campo a robar alfalfa y a robar avena, o sea, a robar rastrojo para los caballos. Y en el proceso de que nosotros estamos sacando todas estas cosas, nos caen los dueños del campo. Nos caen los dueños del campo y nos caen atrás y con pistola y toda la cosa. Y ahí me desperté y yo ya no pude dormir más. No pude dormir más. Y dije yo, qué ejemplo más espectacular de una persona que es inducido a hacerlo malo. Bueno, hermanos, traigámoslos ahora a la realidad de las cosas. El día de hoy estamos pasando y viviendo momentos muy críticos en nuestra cultura, en nuestra nación, en esta nación. Se están enseñando a los niños en estos momentos la ideología de género, algo que literalmente los niños están siendo indoctrinados. Les están enseñando a ellos a odiar su propio cuerpo, les están enseñando a ellos a odiar a otras personas, porque si no les aceptan como ellos son, entonces tú eres una persona racista, eres una persona que literalmente no me amas por quien soy yo, y todas estas cosas. Y muchos de estos niños están siendo inducidos a hacer lo malo. Y otra cosa, papá, mamá, tú que aún tienes niños o quizá no los tengas o quizá tengas nietos, quiero que sepas que si tú opinas o si tú das tu opinión o si tú dices que los niños no deban de hacer esas cosas, quiero que sepas que los mismos maestros y la escuela van a venir en contra tuya y te van a perseguir y te van a inducir a aceptar lo que ellos están enseñándole a tus hijos, gústete o no te guste, te alineas con ellos o te sacan de la ecuación. Eso se llama ser inducidos a hacerlo malo. Así es de que podemos mirar que literalmente estamos viviendo en un tiempo que son críticos, hermanos. Son críticos. Y el día de hoy, en el libro que vamos a estar estudiando, específicamente en Segunda de Reyes, capítulo 21, de los versículos 1 al 26, vamos a estar hablando acerca de lo que es ser inducido a hacer lo malo. La semana pasada tocamos el tema de Jehová, Dios de misericordia, en el capítulo 20, donde miramos que Dios literalmente habló a Ezequías y le dijo: Ezequías, arregla tus negocios, arregla tu casa, pon tu casa en orden, porque vas a morir. Miramos cómo Ezequías se quebrantó delante de Dios, pidió perdón a Dios, y Dios en su infinita misericordia escuchó su llanto, escuchó su ruego, escuchó su súplica y le concedió a él 15 años más de vida. Le concedió 15 años más de vida. Mas Ezequías no estaba conforme con la respuesta de Dios, sino que le dijo a Dios: ok, Señor, tú dices que me vas a dar 15 años, yo estoy muy enfermo, no me siento bien, no creo levantarme la siguiente mañana, dame una señal de que voy a vivir. ¿Qué es lo que le dice? Ok, te voy a dar una señal de que vas a vivir. Vas a subir a la casa de Dios en 3 días. Esa era la señal que Dios le dio a él. En 3 días vas a subir a la casa de Dios y me vas a adorar. Para Ezequías era algo importante. Recuerda que te dije que Ezequías no fue creado por su padre. Ezequías fue creado por el profeta Isaías. Fue creado por el profeta Isaías. Fue instruido por el profeta Isaías.
Y como fue instruido por el profeta Isaías, para él era muy importante ir a la casa de Dios porque creció en la casa de Dios. Creció en la casa de Dios. Y cuando tomó el reino a la edad de 20 años, miramos en la escritura que limpió a Jerusalén, sacó de Jerusalén toda la idolatría, quitó todos los lugares altos, estableció la adoración en el templo, en la ciudad de Jerusalén solamente, y demandó que todo el pueblo se adhiriera a la ley de Moisés, siguiera los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. O sea, un gran rey, hizo todo lo bueno conforme al corazón de su padre David. Pero, hermanos, también aprendimos la semana pasada que Dios prueba la fidelidad de sus hijos. O sea, Dios prueba nuestra fidelidad. Tú dices ser hijo de Dios, ok, perfecto, suena maravilloso, pero Dios te va a probar para ver si realmente eres o no eres hijo de Dios. Dios va a permitir ciertas pruebas y te va a permitir vivir ciertas experiencias para ver si realmente estás o no estás caminando con Dios. Y Dios le permitió ¿a quién? Le permitió a Ezequías que le visitasen a los embajadores de Babilonia. Y cuando llegaron los embajadores de Babilonia, ¿qué es lo que hace Ezequías? Les abre su reino, les enseña sus tesoros, les abre el templo y les dice, miren lo que hemos hecho para Jehová. Les abre el almacén del rey, del palacio y les dice, miren todo el oro que hemos acumulado. Les abre la casa de las armas y les dicen, miren el armamento y la clase de armas que nosotros tenemos para defendernos. O sea, les abrió literalmente todas las cosas porque él se sintió halagado con el hecho de que lo habían venido a visitar cuando estaba convaleciente. Se sintió halagado. Pero Isaías le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué le has mostrado todo esto a estos hombres? Así mismo como los ves, ellos un día van a venir y se van a llevar todo de aquí. Se van a llevar todo de acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando Dios habla, hermanos, Dios cumple. La palabra de Dios nos dice una y otra vez, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo que va a ser, y Él hace. Así como lo dijo, así lo hace. Por ello es que el tema que vamos a estar tocando el día de hoy es inducidos a hacer lo malo. Y inducir significa, hermanos, incitar a alguien a algo, causar o provocar indirectamente algo y extraer un principio general o una conclusión a partir de hechos, datos en particular. En particular. Qué interesante, ¿no? Porque Jesús nos dice en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 6, dice que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, dice, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, o sea, no los podemos evitar, los van a ver. Dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. O sea, para Dios, en los negocios de Dios, no podemos nosotros, escucha, no podemos nosotros ser piedras de tropiezo, ni podemos inducir a nadie a hacer lo malo. No podemos, porque Dios nos va a pedir cuentas por ello. Y es muy importante para nosotros, iglesia, no hacer lo que no agrada a Dios.
El primer punto que vamos a tocar esta noche es inducidos a hacer el mal, de los versículos 1 al 9. Y nos dice en el versículo 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Psiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. ¿De qué edad qué edad tenía Manasés cuando comenzó a reinar? 12 años. ¿Cuántos años vivió Ezequías después de que enfermó? 15 años. 15 años. Dios le dijo a Ezequías, es tiempo de que estaciones el carro. Ezequías, es tiempo de que te olvides del mundo y te prepares para venir a mí. Has sido un buen siervo, un fiel siervo. Me has sido fiel en todas las cosas que te has propuesto hacer. Es tiempo de comparecer ante mi presencia. Dios le dijo a Ezequías. Hermanos, muchas veces Dios nos enseña a nosotros, nos muestra a nosotros el camino por el cual debemos de ir. Y cuando Dios nos muestra a nosotros el camino por el cual debemos de ir, Dios lo hace por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Dios sabía y conocía perfectamente el futuro si Ezequías seguía viviendo. Lo conocía perfectamente. Él sabía que si Ezequías seguía viviendo, le iba a nacer un hijo llamado Manasés. Y este hijo no iba a ser como él, iba a ser diferente a él. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros estamos al borde de la muerte y después de sanar, o sea, recuperarnos de una enfermedad tan severa, tan fuerte, nuestro corazón se ablanda, nuestro corazón se enternece, nuestro corazón se hace sensible, se hace dócil. Somos sensibles a la necesidad de las demás personas, miramos las cosas con una perspectiva muy diferente. Y no podemos decir que eso no fue lo que le ocurrió a Ezequías. Ezequías fue un gran hombre de Dios, pero como podemos ver, Manasés, que era hijo de Ezequías, no siguió los pasos de su padre. No siguió los pasos de su padre. ¿Por qué, hermanos? Porque siguió las abominaciones de las naciones que estaban a su alrededor, de las naciones que Jehová había echado de delante de ellos. Y es interesante lo que nos dice la Escritura. Lo que nos dice la palabra de Dios, que este hombre reinó en Jerusalén 55 años. 55 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué dijimos que era, hermanos, hacer lo malo ante los ojos de Jehová? Lo he enseñado varias veces. Hacer lo bueno ante los ojos de Jehová es apegarse a la ley de Dios, seguir los mandamientos, los estatutos, los decretos, seguir al pie de la letra todas las enseñanzas dejadas a nosotros en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios en todos los ámbitos, en todas las circunstancias y en todas las cosas de la vida. Por ello, cuando se hace lo malo ante los ojos de Dios, quiere decir que se desobedecen, o sea, no obedeces la palabra de Dios, no obedeces los mandamientos, no pones en práctica los preceptos, los estatutos, no echas manos de las promesas, no usas los principios bíblicos establecidos en la palabra de Dios para
para guiar nuestros caminos, sino que seguimos nuestros propios deseos egoístas. Caminamos haciendo la voluntad nuestra y nunca la voluntad de Dios. Nos dejamos influenciar por las demás personas. Muchas de las veces vienen y nos aconsejan y nos dicen algo que creemos que es bueno, seguimos y lo hacemos y nos desviamos de la verdad. Y cuando nos desviamos de la verdad, desobedecimos a Dios por complacer a una persona. Y es lo que podemos entender acá. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que Manasés hizo según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Ahora quiero que notes lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 13, versículo 14. En Génesis capítulo 13, versículo 14 dice: Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Para siempre. Ahora, algo que podemos ver acá es que cuando Dios habló a Abraham y le mostró la tierra, le mostró toda la tierra y todo lo buena que era aquella tierra, Dios no dio a él inmediatamente esa tierra. Le dijo a él: sí, Abraham, te la voy a dar. Pero ¿sabes qué tiempo le tomó a Dios para introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida después de que le hizo esta promesa a Abraham? 400 y algo de años. 400 y algo de años. ¿Por qué? Porque Dios sabía que los moradores de la tierra en la cual su pueblo un día iba a venir a habitar era una nación pagana, un pueblo idólatra. Hombres y mujeres que no conocían o no se apegaban a la verdad, no se apegaban a Dios, no se apegaban a lo que Dios había establecido como principios morales. Y se comenzaron a desviar, se comenzaron a apartar de lo que Dios dio al hombre por naturaleza. O sea, Dios hizo al hombre e hizo a la mujer con el fin de procrearnos. Y el hombre se comenzó a dar con el hombre y la mujer se comenzó a dar con la mujer. Y comenzaron a prostituirse y comenzaron a hacer cosas abominables delante de Dios. Comenzaron a quemar a sus hijos en forma de sacrificio a sus dioses. Y comenzaron a corromper la tierra y a echar la tierra a perder. Entonces ahí es donde Dios dijo: ¿es tiempo de qué? Es tiempo de traerles juicio a ustedes. Es tiempo de traerles juicio a ustedes. Ahora, Dios usó a su pueblo. ¿Qué pueblo? A Israel. Dios usó a su pueblo para hacer juicio a estas naciones. Dios, después de 400 y algo de años, casi 500 años, introduce a Israel en esta tierra, a la tierra prometida, e usa a Israel ¿para qué? Para eliminarlos a todos, eliminar a hombres, mujeres y niños y todos sus ganados, eliminarlo todo. O sea, Dios los manda a limpiar la tierra, los manda a purificar la tierra, los manda a sacar toda aquella inmundicia para que entonces entren ellos y posean la tierra. Vengan a tomar posesión de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es santo, Dios es puro. Dios es puro, Dios es santo. Dios no puede ver inmundicia. Dios no puede estar en el medio de la inmundicia. Antes de Él poder meter su pueblo a la tierra prometida, tenía que enviar su pueblo para purificar la tierra. Pero lo interesante del caso y lo que de verdad nos debería de llamar la atención a nosotros es lo que su pueblo
400 y algo de años más adelante hizo en ese mismo lugar. ¿Qué nos dice la Escritura? Que hicieron según las abominaciones. Según quiere decir que hicieron exactamente lo mismo que las otras naciones habían hecho en ese lugar. Habían nuevamente contaminado la tierra, habían nuevamente introducido la idolatría, habían introducido los sacrificios humanos, habían hecho todo lo abominable ante los ojos de Jehová. Pero no eran las naciones paganas, era el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios, era la descendencia de Judá. ¿Te das cuenta? Por ello entendemos algo que para nosotros es de suma importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque el libro de Proverbios usa una similitud para describir la abominable acción de Manasés. ¿De qué forma? Bueno, nos dice Proverbios 26:11, dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Por qué? Porque Ezequías, su padre, había limpiado ya Jerusalén, había limpiado Judá, había eliminado toda la idolatría, había quitado los lugares altos, había quitado todo aquello que literalmente era piedra de tropiezo para el pueblo, y viene ahora él y establece nuevamente todas las cosas que su padre había eliminado. Fíjate lo que dice el versículo 3. En el versículo 3 dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Wow. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es tu historia en la vida? ¿Cuál es tu historia en la vida? ¿Qué se puede decir de ti? ¿Eres un excelente trabajador? ¿Una persona honrada? ¿Eres amable? ¿Eres carismático? ¿Eres amigable? ¿Eres una persona que ama a Dios? Si eso eres, eso es lo que la gente eventualmente va a hablar de ti. Lo que van a decir de ti, lo que van a contar de ti. Lo que la Biblia nos dice acerca de la historia de Manasés es terrible. ¿Por qué? Porque literalmente nos dice a nosotros que este hombre fue hechicero, se dio a todas las abominaciones habidas y por haber. O sea, le encantaba leer el horóscopo. ¿A quiénes de ustedes les gusta leer el horóscopo? ¿Cuál es tu mes? A ver. Ya los estoy viendo, ahí están pensando. Inmediatamente les miré ahí que cáncer, que escorpión, que ajá.
Bueno, nomás los estoy calculando acá. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos que la Biblia nos da el historial de este hombre. Por ello, es que debes de ver lo que nos dice acá en esta porción de la Escritura. Él instituyó todas estas cosas. Instituyó encantadores, adivinos, instituyó lo que es la astrología, instituyó todo lo que provoca a ira a Dios. Todo, absolutamente todo. Pero lo que más de verdad, hermanos, podemos ver aquí que Él hizo, que debería de mover nuestro corazón, es el hecho de que este hombre trajo sus creencias, trajo su nueva manera de adoración ¿a dónde? A la casa de Dios. La metió en el templo de Dios, la metió en la casa de Dios. Y como vemos y podemos observar, este hombre no solamente incitó al pueblo a hacer lo malo, sino que les dio a ellos ejemplo de cómo se hacía lo malo. Ezequías, su padre, había limpiado al pueblo de la idolatría, y esta idolatría no duró mucho tiempo sin que regresase nuevamente ¿a dónde? Regresase nuevamente a Israel, a Jerusalén. Qué interesante. ¿Por qué? Porque hace 4 años nuestros líderes gobernantes nos llevaron como una nación a depender de Dios. Y nosotros podíamos mirar en las noticias y escuchar acerca de los eventos que se daban en la Casa Blanca, en nuestra nación, donde literalmente todas las mañanas antes de comenzar el día tenían un estudio bíblico. Y antes de comenzar el día, después de terminar el estudio bíblico, se abría el palco para los negocios de la nación. Y el día en el cual ese gobierno, el cual dejó la Casa Blanca, entró una nueva orden de gobierno. No me gusta usar los nombres para que después no me estén reclamando los que son partidarios del diferente grupo. Pero entrando esta nueva orden, lo primero que hicieron ellos fue sacar todo lo que hablaba acerca de la religión. Todo lo que hablaba acerca de Dios, las Biblias, quitaron todo lo instituido por el presidente anterior y su gabinete, y ellos automáticamente introdujeron a la Casa Blanca el satanismo, de donde literalmente se observó en las noticias la adoración a este ser diabólico. Puedes mirar hasta el día de hoy en YouTube las celebraciones que se llevaron a cabo para inaugurar al nuevo presidente, y las personas que acudieron a esa celebración y lo que literalmente hicieron en ese lugar, que fue algo abominable, algo de verdad que se te enchinaba la piel solamente de mirar lo que estaban haciendo. Fue algo horrible. Hermanos, ¿por qué es que hago hincapié en este punto?
La razón por la cual hago hincapié en este punto es por el hecho de que nos dice la Escritura que Manasés levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera. Hizo una imagen de acera. Y no solamente levantó altares a Baal, o sea, hizo altares para sacrificar y hacer sacrificios a este Dios, sino que también hizo una diosa. Acera es la diosa de la fertilidad. ¿Te das cuenta? O sea, puso a esta diosa de acera dentro de la casa de Dios, dentro del templo de Dios. Y uno de los sacrificios que ellos ofrecían a esta diosa eran actos ilícitos frente a esta diosa. Actos ilícitos dentro de la casa de Dios. O sea, actos sexuales dentro de la casa de Dios. Y no solamente podemos ver y entender que lo que este hombre estaba haciendo, lo que este hombre permitió que se diese y se llevase a cabo en la nación, fue la causa de la destrucción de la nación. La causa de la destrucción de la nación. Y de igual forma lo tenemos que traer al contexto, al tiempo y a los tiempos en los cuales tú y yo estamos viviendo. En el día de hoy, desafortunadamente, muchas de esas cosas están sucediendo. Muchas de esas cosas se están dando delante de nuestros propios ojos. Y nos hemos acostumbrado a mirarlas, nos hemos acostumbrado a vivir con ellas y ya las observamos y no nos afectan porque han venido a ser parte de nuestra cultura. Y porque han venido a ser parte de nosotros, literalmente estamos siendo nosotros arrastrados, porque estamos siendo arrastrados por este mal que nos está llevando como un río hacia abajo. Y nos está alejando de la fuente de vida, de donde nace el río. Nos está alejando de estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque miramos que este hombre no solamente instituyó todas estas cosas, sino que adoró todo el ejército del cielo y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo también nos dice que este hombre no solamente instituyó todas estas cosas, sino que profanó la casa de Dios con todas estas abominaciones. Déjame te hago una pregunta. ¿Qué es lo que sale en la imagen de ese pequeño aparatito que cargamos en nuestra bolsa continuamente? Cuando tú lo prendes, lo enciendes automáticamente y lo conectas con la internet, automáticamente te van a salir una serie de imágenes de diferentes índoles. Algunas van a ser educativas, otras van a ser culturales, otras van a ser información, o sea, noticias, pero otras de esas van a ser cosas que te van a incitar a hacer cosas que no debes de hacer. Y una de las herramientas que el enemigo usa es la manera de manipular nuestra mente, manipular nuestro corazón a través de estas imágenes, a través de estos pequeños artefactos. Que al final del día, si no nos ponemos los frenos, nos podemos hacer adictos a ellos. Y una vez que nos hayamos hecho adictos a ellos, vamos a estar continuamente con el teléfono en la mano. Te lo digo porque a mí me están llamando continuamente de mi trabajo. Y todo el tiempo ando con el teléfono a ver si no se me ha perdido una llamada. Y todo el tiempo estoy viendo a ver quién me llamó. Hoy perdí una llamada. Perdí un texto. Me llamaron. Hubo una emergencia y no contesté al momento. O sea, estoy así. Estoy pegado a ese pequeño artefacto eléctrico.
por el hecho de que estoy pensando lo que puede haber pasado o puede pasar en mi trabajo y yo no voy a darme cuenta y entonces después me reclamen a mí por el hecho de que me dieron un aparato para poderme comunicar con ellos y no contesté a ese pequeño aparato. Eso es lo que pasa, iglesia. Por ello es que Jeremías nos habla al respecto y acerca de esta situación. En Jeremías capítulo 32, versículo 30, escucha bien lo que nos dice la palabra de Dios. Y esto es una gran lección para nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 30, dice, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Versículo 32, escucha, dice, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Dice, y me volvieron la cerviz y no el rostro cuando los enseñaba desde temprano sin cesar. No escucharon para recibir corrección. Antes, escucha, antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. O sea, Dios les está diciendo a estos hombres, ¿ustedes creen que yo no noto, que yo no miro la abominación, lo que ustedes están haciendo? Las escrituras nos dicen simple y sencillamente que el templo de Dios, hermanos, fue contaminado por las abominaciones de este pueblo. El templo de Dios era el lugar donde el pueblo iba a adorar a Dios. Donde el pueblo iba a adorar a Dios. Y hay algo que para nosotros el día de hoy es diferente. Para ellos en aquel entonces todos tenían que comparecer a la ciudad de Jerusalén e ir y adorar a Dios en ese templo. Pero la escritura ahora, después de que Jesús, el Hijo de Dios, ha venido al mundo y nos ha abierto el camino a la vida eterna, nos dice que ahora nosotros hemos venido a hacer ¿qué? Hemos venido a hacer el templo ¿de quién? El templo del Espíritu Santo. Y la pregunta para nosotros el día de hoy es la siguiente. ¿Hemos quitado la idolatría del templo de Dios? ¿Hemos sacado la contaminación, lo que contamina el templo de Dios de nuestro templo, de nosotros mismos? Fíjate lo que dice 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo, santo es. Santo es. La palabra santo, una vez más, es apartado. ¿Para quién? Apartado para Dios. Apartado para el servicio de Dios. Nuestro templo, nosotros, iglesia, hemos sido apartados para el servicio de Dios. El templo en la ciudad de Jerusalén fue apartado para el servicio de Dios. Y solamente al templo, a la casa de Dios, podían entrar los sacerdotes, podían entrar los hombres de Dios, los profetas, y podían hablar en la casa de Dios al pueblo acerca de Dios, acercar a Dios
al pueblo y después traer al pueblo a Dios. Mas ellos, nos dice la Escritura que profanaron, ¿qué? Profanaron la casa de Dios. Y no solamente profanaron la casa de Dios, sino que empezaron a ofrecer sus propios hijos a Moloc. A ofrecer sus propios hijos. Ahora dirás tú, nosotros no hacemos eso el día de hoy. Esa no es una costumbre nuestra. Nosotros no ofrecemos nuestros hijos a Moloc, ni los quemamos en el fuego. Y estoy de acuerdo contigo, no hacemos ni practicamos esas cosas. Pero no necesariamente quiere decir que somos inocentes. Porque si yo como padre, y tú como padre y como madre, sabes que algo que tu hijo o tu hija está viendo le va a afectar su mente, le va a afectar su corazón, le va a desviar de la verdad, y tú por no ofenderlo, lo dejas en paz. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo exactamente lo que estos hombres estaban haciendo. Les estás permitiendo a ellos alejarse del Dios al cual les puede llevar a la vida eterna y les puede salvar a ellos de sus pecados, mas el no corregirles, el no enseñarles la verdad, el no enseñarles el buen camino, literalmente lo que estamos haciendo es ofreciéndoselos a Moloc. Se los estamos ofreciendo a Moloc. Se los estamos ofreciendo ¿de qué manera? Bueno, si el niño, escucha, se aparta del camino de Dios y nunca más regresa a Dios, ¿cuál es el fin de ese niño? ¿Acaso la palabra de Dios no nos dice que es el lago de fuego? ¿No nos dice que es el infierno? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que instruir al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. No se aparte de ella. Continuamos en el segundo punto. El segundo punto que vamos a mirar esta noche es la reprimenda por hacer el mal. La reprimenda por hacer el mal, de los versículos 10 al 18. Escucha bien lo que nos dice el versículo 10. Porque dice acá, habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, escucha, aquí es Dios hablando, ¿ok? Pon mucha atención porque lo que vamos a leer ahora son las palabras de Dios. Dice en el versículo 11, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad. Lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. El mal existe en el corazón del hombre. Dios les dice a ellos, los que salieron de Egipto pensaban como piensan ustedes y eran de la misma calaña que son ustedes. Es lo que Dios les está diciendo a ellos. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces para suprimir el mal, hermanos? Escuchar la palabra de Dios. Escuchar los mandamientos, los estatutos, los decretos, los principios, las promesas de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Pero ello es que dice acá, habló pues Jehová por medio de sus siervos, los profetas. O sea, les habló a ellos. Les habló a ellos. Les trajo advertencia. Les dijo a ellos, hey, apártense de su mal camino, arrepiéntanse de su vana manera de vivir. Cambien
su rumbo, o sea, no sigan haciendo las abominaciones las cuales ustedes en estos momentos están practicando, que desagradan a Dios y os alejan de Dios. Apártense de esas cosas. Lo que Dios les mandó a ellos a decir que hiciesen. Ahora hay algo increíble, ¿no? Algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando se está viviendo en pecado, aunque el pecado es malo, el momento de que se comete el pecado es un acto de placer. Eso es algo que te agrada. Pero después de que pasa esto, te sientes mal internamente. Pero el hecho de que lo puedes volver a hacer para sentirte bien, ¿sigues qué? Sigues practicándolo y practicándolo y practicándolo. Y cuando te dicen apártate de lo que estás haciendo que no es agradable ante los ojos de Dios, te es muy difícil dejar aquello que te causa placer, aquello que te agrada, que te hace sentir bien. Te es muy difícil. Por ello es que cuando estos profetas vinieron y hablaron a estos hombres y les instaron a que se apartaran del mal, no podían apartarse del mal porque lo que ellos estaban haciendo era agradable al cuerpo, era agradable a ellos. Y no lo podían dejar. No lo podían dejar. Cuando los líderes y la cultura popular había abandonado a Dios, Jehová aún tenía voz en Judá. Les habló a ellos a través de sus profetas tales como Oseas, Joel, Nahum, Habacuc e Isaías, Jeremías también. Todos estos profetas continuamente estaban hablando al pueblo, instando al pueblo a que se arrepintiesen de su mal camino, que se apartasen de la maldad en la cual ellos estaban viviendo. El pueblo y Manasés hicieron más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. ¿Te das cuenta? Más mal. O sea, lo que estos hombres, los amorreos hicieron mal y Dios los echó de la tierra, los sacó de la tierra. Pero la Escritura nos dice que esos hombres hicieron aún peor todavía, hicieron más mal todavía que lo que habían hecho aquellos hombres. Por ello Dios les dice a ellos, voy a traer juicio, que cuando lo escuchen les van a ¿qué? Les retiñirán ambos oídos. En otras partes del Antiguo Testamento oímos de esta misma advertencia. Por ejemplo, en el libro de Salmos, capítulo 3, versículo 11. Sería mejor Primera de Samuel 3:11. Donde dice, Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. O sea, el juicio de Dios cuando sea sobre el pueblo, cuando lo escuchen lo que Dios hizo para limpiar la tierra, entonces van a decir, ¿cómo es posible que Dios haya hecho tal cosa? En Jeremías capítulo 19, versículo 3 dice, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñirán los oídos. O sea, Dios les está diciendo a ellos, yo soy un Dios de misericordia. Yo soy un Dios de amor. Yo soy un Dios el cual dice, si tú vienes a mí y te arrepientes de tus pecados, o sea, confiesas tu pecado delante de mí, me dices, Señor, yo pequé, me equivoqué, perdóname. Dios dice, te perdono, hijo mío, anda y ve y no peques más. Ese es el Dios al cual tú y yo servimos. Dios hubiese estado, ¿qué? Hubiese estado dispuesto a ¿qué? A perdonar. Los hubiese perdonado.
Por ello es que usa la frase: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. O sea, la lógica de Dios es simple. Si Judá insistía en imitar los pecados del reino del norte, entonces Dios respondería también con un juicio similar al que trajo sobre el reino del norte, sobre Israel. Dios iba, de la misma manera que purificó la tierra, el reino del norte iba a purificar, ¿qué? Iba a purificar el reino del sur. Y usa una ilustración, wow, increíble. ¿Por qué? Porque nos dice a nosotros que iba a hacer de Jerusalén como cuando se lava un plato, ¿te das cuenta? Agarras un plato, lo lavas bien lavado, ¿no? Y para que se seque, lo pones boca abajo. Lo que quiere decir es que lo vas a drenar, le vas a poner para que se drene todo el agua y se vacíe y quede limpio. Y Dios dice: yo voy a drenar a Jerusalén, voy a drenar a Judá. Literalmente los voy a sacar de aquí, de esta tierra. Los voy a echar fuera. ¿Y por qué los va a echar fuera, iglesia? A razón de su pecado. A razón de su pecado. Y eso es lo que hace el pecado en el hombre. Eso es lo que causa el pecado en la vida del hombre. El pecado, hermanos, nos causa que seamos echados fuera, porque no podemos estar dentro, no podemos estar donde está Dios, donde está la santidad de Dios. Y si Dios en su infinita misericordia mira que hay en nosotros un espíritu de arrepentimiento, nos arrepentimos y Dios nos da acceso a su presencia. Por ello, les dice a ellos: voy a voltearlos boca abajo y los voy a ¿qué? Los voy a drenar y los voy a sacar de este lugar. En el versículo 16 dice: fuera de esto, dice, derramó Manasés mucha sangre inocente. O sea, no solamente hizo todas estas abominaciones, sino que también dice que derramó mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿de qué está hablando acá la Escritura? ¿De qué sangre está haciendo mención en esta porción de la Escritura? La sangre de la cual está haciendo mención en esta porción de la Escritura es de aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a la verdad, a la palabra de Dios, y protestaron acerca de las abominaciones que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, estaba cometiendo en Jerusalén. Y a ellos fueron a los cuales mataron. Y uno de ellos fue el profeta Isaías. Uno de ellos fue el profeta Isaías. Según cuenta la historia, Manasés mandó que aserraran por la mitad a Isaías. Según cuenta la historia, lo trajeron a la ciudad de Jerusalén, lo amarraron con los pies para arriba. Y entonces entre dos metieron un serrucho entre un lado, otro de lado, y le pasaron el serrucho hasta que lo partieron de arriba abajo por la mitad al profeta Isaías. ¿Quién fue el que hizo estas cosas? Manasés, rey de Judá. ¿Por qué? Porque Isaías fue uno de los primeros que protestó en contra de la idolatría, en contra de la maldad. Y a razón de ello, perdió su vida. Según nos dice la palabra de Dios, hizo exactamente lo mismo que hizo el reino del norte. Las mismas abominaciones. Por ello, cuando lees en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 37, está haciendo referencia a estos versículos. En Hebreos 11:37 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas,
de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Quiénes eran? Los profetas de Jehová. Es de los cuales está haciendo mención. En el versículo 17 dice: los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo, el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Todo lo que hizo, dice, el pecado que cometió, no está escrito, hermanos, en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En las crónicas de los libros de los reyes de Judá están escritos los actos más abominables, pero no están los detalles de su vida. ¿Te das cuenta? No están sus palabras, no están sus pensamientos, no están sus acciones que hacía en los aposentos o a solas, pero en los libros de Dios todas estas cosas están escritas. ¿Por qué? Porque Mateo nos dice a nosotros en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 34. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. O sea, toda palabra que sale de tu boca está siendo registrada en los libros del cielo. Dios cumple su promesa, hermanos. Dios cumple su promesa y da bendición como de juicio. Continuando en Segunda de Crónicas, no voy a terminar el capítulo, es imposible y no lo quiero apurar. Pero en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 9, fíjense lo que dice la Escritura. Dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que todo lo que hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Judá, ¿no? Dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Escucha bien el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué? No escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Escucha: asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad.
Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados, sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. En el libro de Crónicas podemos encontrar que cuando este hombre fue puesto en apuros, se arrepintió. Y qué interesante, ¿no? Porque fue malo. Dirías tú, hey, ¿sabes qué? Tú no mereces la vida. Tú definitivamente mereces la silla eléctrica. Tú definitivamente mereces que te metan a la quesa de gas. Cámara de gases. Mereces que te metan en la cámara de gases. Tú lo que hiciste no tiene nombre. Lo que tú hiciste y lo que provocaste no tiene nombre. Lo que provocaste que el pueblo de Israel, de Judá hiciera, no tiene nombre. Pero mira, la misericordia, la gracia y el amor del Dios al cual tú y yo servimos, que a un hombre tan vil como lo fue Manasés, escuchó su oración. ¿Qué oración fue la que escuchó él? Una oración de arrepentimiento. ¿Hay esperanza para nosotros, iglesia? La hay. Pero para que Dios pueda obrar en tu corazón y pueda obrar en mi corazón, primeramente tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Amén. Regresamos la siguiente semana, Dios mediante, al terminar el capítulo. Así es de que ahí vamos a terminar hoy. Vamos a orar. Se ponen de pie, por favor. Y así concluimos nuestro estudio. Padre, gracias porque, Señor, podemos ver, entender y reconocer que eres un Dios de misericordia. Padre Santo, ante los ojos de los hombres, el mal que este hombre causó era, oh Padre Santo, digno de juicio, digno de muerte. Pero tú, Señor, te compadeciste de Manasés. Y no solamente te compadeciste de él, sino que, Padre mío, le vistes, me dio la oportunidad de regresar nuevamente, Señor, y tomar la posición que antes él había dejado, con el deseo de corregir todos sus errores, corregir todos los errores que cometió cuando reinó en tiempo anterior. Gracias, Padre, por tu misericordia. Padre mío, si hoy aquí habemos o hay alguien en este lugar que esté, mi Dios, lidiando con problemas de pecado, Señor, que cree porque ha pecado y se ha alejado de Dios, ya no hay esperanza para él o para ella, y ha optado por seguir viviendo de la misma manera corrupta y corrompida en la cual está viviendo. Padre mío, que este sea un ejemplo para cada uno de nosotros de que tú, mi Dios, escuchas, mi Dios, las oraciones de arrepentimiento y perdonas, Padre mío, los pecados. Por ello es que esta noche, Señor, si acá en este lugar o alguien nos está mirando a través de las vías de comunicación y piensa que para él o para ella no hay esperanza, sí la hay, solamente hay que arrepentirse y pedir perdón. Y Dios, en su infinita misericordia, nos perdona y nos restaura nuevamente aquello que un día tuvimos. Gracias, Padre. Bendícenos ahora, bendice esta noche, bendice a mis hermanos, llévalos con bien a casa. Guárdales en el hueco de tu mano y guíalos con la diestra de tu justicia, Padre. Y cuida su entrada y su salida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.